Esta emisora les da la bienvenida al programa Encuentros con la Filosofía, para conversar poniendo en duda nuestras certezas, con la participación abierta de profesores de la Universidad Politécnica Salesiana, de la Universidad Central del Ecuador, de la Universidad Andina Simón Bolívar. Encuentros con la Filosofía se difunde semanalmente por las emisoras universitarias Infinito Digital, Voz Andina Internacional y Radio Faxo. Abrimos nuestros micrófonos. Bienvenidos y bienvenidas al programa Encuentros con las Filosofías. Les saluda Edison Aguilar Santa Cruz. Es un gusto encontrarnos esta semana en la serie temática estética presentada por Fernando Albán. Saludo a Tito Chela en la cabina de Radio Voz Andina Internacional. Doy la bienvenida a Fernando Albán, quien estudió literatura en la PUCE y luego filosofía y lingüística en Lyon y en París, Francia. Fundador y miembro del comité editorial de la revista de ensayo y poesía País Secreto. Editor de la revista de teatro experimental El Gong y director de las revistas Transhumante y Elipsis. Autor, editor de los libros colectivos La Cuadratura del Círculo, 4 ensayos sobre la cultura ecuatoriana, 2006, Fulgor del Instante, aproximaciones a la poesía de Iván Carvajal, 2008. Ha publicado los siguientes libros: La Utopía Republicana, 2011, El Sujeto y la Ley, 2012, Pasos de Frontera, 2014, el poemario Iris Negro, 2016, La Mirada Animal, 2019, y en 2023, César Vallejo, el poeta, el cronista, entre poética y política. Desde el 2000 hasta la actualidad, es profesor e investigador de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Fernando Albán, como parte de la serie temática estética, hoy continúa la presentación de Rancière y Estética. Bienvenido, Fernando. Muchas gracias. Buenas tardes. Continuamos con y concluimos al mismo tiempo nuestra reflexión sobre el sentido de la estética en la filosofía de Jacques Rancière, y aprovechamos también para hacer una especie de barrido por la problemática y que coincidiría con la finalización de esta temática, ¿no? Y en la perspectiva de abrir a otros debates, a otras discusiones. Un poco la cuestión de la estética ha estado atravesada de manera sistemática a lo largo de la historia. Si quieres la historia de Occidente, por una tensión entre, por un lado, una propuesta que tiende a la autonomía del arte, a plantear la posibilidad de que el arte se constituya o se despliegue en un ámbito que le es propio y que de alguna manera esta propuesta se consolida, llega a su momento más alto en la crítica de juicio de Kant. Ahí ese me parece que es el momento culminante más importante en cuanto a esta problemática, a esta tendencia, a esta aspiración
proveniente del arte, que es ser autónomo. Autónomo quiere decir también libre. El arte se libera de cualquier trato con la necesidad proveniente del gusto, por ejemplo, ¿no? del alimento, o también se libera también de la subordinación de la cual había sido efecto con respecto a la moral, a la política. Cobra autonomía, se libera, y esta liberación marca algunos hitos importantes. Marca sobre todo el elemento aquí fundamental, me parece, es el tema de la posibilidad de que el arte se produzca siguiendo el único dictamen de la libertad, en este caso, ¿no? Por otro lado, tenemos la otra tendencia que igual yo diría que es mucho más fuerte, está mucho más presente en la historia del pensamiento occidental a propósito del arte, y es la de considerar al arte no desde la autonomía, sino el arte cumpliendo con propósitos y fines que no son propiamente o que no se desprenden, que no son inherentes propiamente al dominio del arte. Ahí tenemos, por ejemplo, me parece que un pensador ahí importantísimo es Hegel, y tenemos acá esta tensión, ¿no?, entre la propuesta kantiana y la propuesta hegeliana, que ha estado animando, dinamizando un poco el curso del pensamiento estético hasta nuestros días, diría yo. ¿Sí? Autonomía versus heteronomía, ¿no? Es el derrotero, ¿no? Es el derrotero del arte en cuanto a la estética se trata. ¿Cómo acomodamos esta confrontación si nos remitimos al pasado, a la época griega, que fue por donde nosotros empezamos este camino, y encontramos las figuras, por ejemplo, ahí de Platón y de Aristóteles? Obviamente que acá el arte es visto desde una perspectiva más heterónoma, ¿sí? No veo posibilidades de constituir un pensamiento que tienda a rescatar para el arte un territorio que le sea propio, ¿no? Entonces, pero sí hay en el caso de Platón, que me parece que es bastante coincidente con el planteamiento de Hegel en algunos puntos, hay un poco la mirada del arte, obviamente desde la perspectiva del ejercicio del poder, en este caso, ejercicio que implica orden, y orden que en el cual los individuos, los seres de diversa índole, encuentran un espacio en donde son clasificados y adscritos a una función determinada. Este es el comienzo, si tú quieres, de la configuración de lo político en tanto orden, que encuentra en el arte
una, un impedimento fuerte para la consolidación del poder que es orden y de la atribución de este orden clasificatorio que significa inmediatamente que todos los seres están adscritos están llevados a cumplir con una función determinada, ¿no? Es decir, y con un propósito, y ahí para también con una finalidad, ¿no? Y de ahí para también entrar con Aristóteles, ¿no? En este punto, ¿sí? Y que el rompimiento de este orden y la sustracción de los seres al imperio de la funcionalidad corre a cuenta del arte. Entonces el arte se convierte en un vehículo, en una fuerza de desorden y de desfuncionalización, ¿sí? Por donde llegamos al tema tan grato a Rancière en lo que concierne al arte, que es la problemática de lo inútil, ¿no? De lo que no puede ser asumido ni en términos de valor de utilidad, ¿no? Si tú quieres, ahí el arte pondría en juego una especie de lógica de lo inútil. Este valor de lo inútil que es propio del arte y que de alguna manera es un elemento que libera a los seres de su adscripción a lo útil servil, los quita las cadenas con respecto a la omnipresencia de lo útil desde los comienzos de Occidente. Ahí esta preeminencia, ¿no? Va a equivaler en la República de Platón a la expulsión de los artistas. Eso ya lo comentamos y lo dijimos, y por ahí empieza. Entonces me parece que la perspectiva de Rancière tiene que ver mucho con esta primera escena. Es un esfuerzo permanente el de Rancière por pensar el arte en la perspectiva de esta expulsión, pero más que expulsión, porque en algún momento, no recuerdo muy bien si lo dijimos aquí, en el momento en que el gobernante platónico, el rey filósofo, decide la expulsión de los artistas y del arte de la ciudad, los condena al ostracismo, necesita previo esa expulsión clasificar, meterlos dentro de una clasificación y es decir, hacer que el arte se vuelva afín a ese tipo de poder que busca el control y para eso necesita clasificar. Entonces es posible la expulsión de los artistas porque de alguna manera el arte definido tal como lo hace Platón es condescendiente con el ejercicio de este poder de tinte autoritario, ¿no? Monárquico, ¿no? Platón tiene esta deriva, ¿no? Entonces en Rancière ahí está retornando a esta escena constantemente para señalar cómo el arte desarma este orden, pervierte la clasificación, extrae a los seres del imperio de lo útil, está ahí constantemente, pero la referencia a Aristóteles también es permanente en Rancière, que es otro de los comienzos complementarios del pensamiento civilizatorio occidental. Otra de las escenas que se muestra más tolerante, sí,
Y en esta escena, al igual que hay ciertos elementos que son similares al platonismo en la poética de Aristóteles, y un poco el motivo de la exclusión, básicamente en Platón, es el estilo imitativo, lo mimético, que consiste en la producción de personajes. En Rancière dice, Aristóteles, para salvar al arte de la condena de la condena que Platón hace a lo imitativo, que tiene que ver con los personajes, Aristóteles se va a concentrar en la historia, la acción, la intriga, y va a ser de esta el elemento que permite el retorno de los artistas a la ciudad, ¿no? El privilegio de la intriga, el privilegio de la historia, que supone un comienzo, un momento medio y un desenlace, un final. Historia que es siempre está siempre en armonía o armonizándose con la idea del todo, ¿sí? Que es que remite también a Platón, ¿no? La idea del todo, y que hace del personaje, bueno, historia que tiene como exigencia prioritaria, fundamental, en el caso de la historia de la intriga, el ser verosímil, ¿sí? Y claro, ahí la lectura, al leer a Rancière, y ¿con qué propósito el arte, la ficción, la historia, la intriga debe estar marcada por el peso de la verosimilitud? Es decir, ahí hay un propósito, hay un fin, ¿no es cierto?, que es el principio constitutivo de todo cuanto existe en el caso de Aristóteles, ¿sí? Y que habría que discernir, ¿no?, qué es lo que se pretende, cuál es el fin, con el tema de la verosimilitud. Y al mismo tiempo, en este escenario, en donde la intriga adquiere el rol hegemónico, la acción, el personaje asoma como aquel sujeto que debe ser susceptible de provocar la identificación con el espectador, mientras que la verosimilitud en cuanto a la historia se dirige a la credulidad del lector, ¿no? Entonces tienes del lado de la intriga la credulidad del lector, y del lado del personaje, del drama, ¿no?, del personaje dramático, el tema de abrir paso, viabilizar la cuestión de la identificación, ¿no?, para provocar determinado tipo de efectos que no dejan de ser políticos. Y entonces tenemos eso en Aristóteles. Ahí estamos, Aristóteles, Platón, que son a quienes se opone permanentemente Rancière en su propuesta sobre la estética, ¿no? ¿Qué es lo que propone frente a Aristóteles Rancière? Ahí lo que se suscita en ese momento, frente a la primacía del todo que supone el privilegio de la intriga, de la historia. Además, intriga e historia que tienen un rol en cuanto al conocimiento, que es lo que señala Aristóteles, y cuál es ese rol en cuanto al conocimiento. Es decir, ahí hay un valor también, un plus, un valor adicional que se añade a la ficción, al arte, que es el de permitir la
la comprensión de los hechos a partir de la relación del encadenamiento causa-efecto, ¿no? Entonces esto me he olvidado de señalar. Entonces, frente a ese escenario, ¿qué pasa con la estética? Que estaría en ruptura con este planteamiento, con el planteamiento tanto de Platón como de Aristóteles. Lo que ocurre ahí es el detalle, el elemento superfluo que es inherente al arte, es la que va a tomar si tú quieres, el rol prioritario dentro de las obras de arte de todo tipo, ¿no? En particular las que recurren a la escritura, ¿ya? O sea, aquí hay lo que se destaca aquí en este momento es el detalle, lo superfluo, lo que tiende a ser visto como un perjuicio para el desarrollo normal y eficiente de la historia, ¿sí? El detalle en el momento en que se extrema, ¿sí? Se diversifica, se multiplica, se disemina, lleva a que el drama o la narración pierda el hilo desaparezca. Hay un libro de Rancière justamente que tiene como título el hilo perdido. ¿Qué significa que frente a la intensificación del detalle superfluo, el hilo de la historia se pierda? Esto significa que el arte está sembrado de momentos, de cuadros, en donde de alguna manera se perturba, se contraviene la posibilidad de la verosimilitud, ¿sí? Y en ese momento en donde el detalle superfluo adquiere la primacía, digamos, la prioridad, se pierde el discernimiento a su vez entre lo real y lo ficticio, entre lo real y el sueño, que es distinción que se pretendía preservar a toda costa en la poética aristotélica, dando preeminencia a la historia en función de la lógica de la verosimilitud o en nombre de la verosimilitud, ¿ya? Entonces hay escenarios que son ineludibles para mostrar esta borradura del límite entre lo real y la ficción, que en definitiva lo que implicaría es que todo es real, al fin y al cabo, todo es real. Es el Quijote, ¿sí? El Quijote de Cervantes, el Quijote a fuerza de lectura, a fuerza de leer, a fuerza de haber contraído este hábito, se convierte en los personajes que lee. Y ahí se borra el límite entre la realidad y la ficción, al precio, obviamente, de la pérdida de la cordura, que es también, de alguna manera, el que tuvo que pagar Virginia Woolf, ¿sí? La cordura, ¿no? Es como que se ha vuelto eso, una vez que lo superfluo del detalle, esta condición superflua del detalle, se ha hecho cargo del arte,
se ha hecho un poquito, se ha generalizado la tendencia en los artistas a perder la cordura. Y en los seres también que están poblando el universo del arte. Y ahí del Quijote nosotros vamos a Madame Bovary, la novela de Flaubert, en donde esta mujer, que podría ser cualquier mujer, dada la lectura, fascinada por la lectura, se convierte también, empieza a vivir como los personajes de las ficciones que ella lee, sumiéndose en una suerte de desmesura que linda con la pérdida de la cordura, cosa que lleva a este personaje hasta la muerte, a la muerte. Entonces ahí hay esta frente a la historia que es afín con el todo, lo que se suscita en la estética contemporánea, emancipatoria, diría Rancière, el filósofo de la emancipación, es la puesta de relieve del detalle superfluo, que es el momento en donde la parte no se sujeta al todo. No se trata, por supuesto, de la historia, que es afín al todo y que es propio de la poética aristotélica. Acá es un detalle que no se supedita al todo. Entonces ahí en esta este sería un primer recorrido, digamos, ¿no? Continuando con esta problemática y remitiéndonos a este otro momento importante que es mucho más actual, que es Kant y Hegel, ¿sí? La autonomía versus la heteronomía del arte. En el caso de Hegel, la heteronomía, es decir, lo que reclama Hegel es que el arte no se hunda en la subjetividad, que es lo que ocurriría con Kant, no desaparezca en la subjetividad y que se vuelva capricho, un poco y que dé párvulo, pie a la conducta caprichosa, ¿no? Necesita salvar el arte la objetividad, ¿no? Más allá de si está en condiciones de hacerlo o no. Es decir, reconocer que su avatar está sujeto a un principio que lo supera, y que ese principio para Hegel es lo universal, ¿sí? Y que supone el sacrificio de lo particular. El fin del arte, en definitiva, en Hegel es el sacrificio de lo particular por lo universal. Es de alguna manera lo que se escenifica en la República de Platón, ¿no? Es exactamente es lo que acontece, ¿no? Si nosotros trasladamos esto al ámbito de la política, Kant, proclama la autonomía del arte, en política es el político de la sociedad civil. Hegel, que proclama la heteronomía, ¿no? Es decir, hace funcionar al arte en función de un principio que le es superior, y en ese conflicto lo que ocurre es el sacrificio de lo particular por obra de lo universal, en el caso de Hegel. ¿Sí? Hegel en la política es el
pensador del Estado, el filósofo del Estado. Entonces aquí en política también se oponen estos dos pensadores, es la sociedad civil por un lado y por otro lado el Estado, ¿no? Rancière, lo que me parece, la manera como se va a ubicar en ese conflicto Rancière es apostar a la autonomía, sin dejar de considerar la necesidad de la heteronomía también del arte, pero la heteronomía pensada como la emancipación de la particularidad con respecto a la universalidad. Es decir, al conservar la autonomía, Rancière lo que hace es, yendo en dirección, curiosamente, de Hegel, es invertir el hegelianismo y hacer del arte el escenario en donde lo particular se emancipa de lo universal, ¿no? Y eso tiene que ver con la función, justamente, con la referencia al detalle superfluo, ¿no? Que es el punto, me parece, al que arriba Rancière como el elemento que da cuenta de la lógica de funcionamiento del arte en la estética. Se nos fue el tiempo. Concluimos este encuentro semanal con las filosofías, con nuestro agradecimiento a ustedes radioescuchas, al invitado de esta semana, Fernando Albán, a Tito Chela en la cabina de Radio Voz Andina Internacional. Sus comentarios y sugerencias al correo electrónico encuentrosconlafilosofía@gmail.com. Hasta el próximo encuentro con las filosofías. Agradecemos su sintonía a Encuentros con la filosofía. el programa que impulsa el filosofar como acción compartida desde las radios universitarias. Les invitamos a compartir las próximas emisiones de Encuentros con la filosofía por esta emisora.